somos un grupo de profesionales libres de otras formas de pensar, que buscamos unificar e integrar todo este tipo de conocimientos con respecto al medio acuático, ¿no? No solo el medio acuático, hemos visto todas las aplicaciones que podemos ver desde otras aristas, otros profesionales que pueden hacer sus aportaciones y que asimismo se pueden valer de los beneficios que ofrece el medio acuático. Ustedes saben que hemos hablado de los efectos fisiológicos, de todas sus propiedades físicas, de todos los beneficios y que sabemos que es curativa desde nuestros años pasados. Los antepasados trabajaban con el medio acuático ya para procesos curativos, procesos de sanación. Y bueno, en esos tiempos se hablaban de algunos temas como la energía, la sanación, lo que estaba al alcance en estos días, ¿no? Hoy en pleno siglo XXI no podemos ya hablar de estos temas, tenemos que llevarlo un poco más a la ciencia porque por algo tenemos una formación. En mi caso, permítanme presentarme, pues yo desde México hice la licenciatura en fisioterapia. Voy a hablar desde el perfil de educación porque también tengo la maestría en desarrollo pedagógico. Actualmente tengo la oportunidad de estar frente a grupo, soy docente universitario, en donde veo la interacción con distintos chicos que están en formación y como ustedes saben, yo soy de las personas que cree que la educación es la clave para la resolución de muchos conflictos. Y entonces me toca convivir con ellos, interactuar con ellos, inclusive poder ayudarlos a sobresalir, a sobrellevar esas barreras que se les coloquen como todas en el proceso del desarrollo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues bueno, me mantengo activo en la parte formativa, por eso es que desde aquí quiero compartir este tópico, esta propuesta educativa, más que un tema, es una propuesta educativa, que yo creo que aquí la mayoría hemos atravesado por este proceso. Todos somos docentes, todos somos líderes educativos, hemos tenido grupos, hemos hecho actividades grupales, hemos estado compartiendo no solo con nuestros alumnos y estudiantes, sino con nuestros amigos, nuestro círculo familiar y con nosotros mismos. Mi pregunta es, ¿cuándo dejamos de aprender o cuándo el cerebro deja de aprender? La respuesta es muy sencilla. Yo creo que todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos compartiendo, todo el tiempo estamos inspirando. Entonces, desde ese contexto, desde un perfil educativo, yo quiero comentar la situación actual y el impacto que la situación actual está teniendo a nivel educativo. Yo soy fisioterapeuta, trabajo todo el tiempo con pacientes, pero ahora quiero migrar los conocimientos pedagógicos para la evolución no solo del paciente a nivel físico, sino a nivel intelectual, un desarrollo integral, la formación de valores que en estos tiempos, pues bueno, creo que se ha visto alterada, ¿no? Si de por sí cuando había la clase presencial, siempre en un grupo, siempre en una clase, hay conflictos y el docente o la persona quien está frente al grupo tiene que tener la capacidad y es una competencia que se llama solución de problemas. No podemos transmitir a nuestros estudiantes la solución de problemas si nosotros no hemos desarrollado estas competencias. Esta charla va un poco más dirigida al enfoque pedagógico. Yo quiero utilizar el medio acuático como un espacio formativo, pero si en algún momento ven que todo esto es muy metodológico, es porque esta es la base con la que nosotros los docentes tenemos que trabajar frente al grupo. La educación no se improvisa, la educación tiene una planeación y por ende lo que les quiero compartir ahora va dirigido tanto a las bases que debe de llevar la planeación de una clase, como también los efectos que puede producir realizarlo en el medio acuático. Esto que les presento aquí en la pantalla es un enfoque mindfulness, ya la mayoría lo debe de conocer, es una técnica de peacekeeping o de paz interna. Busca que los estudiantes o los receptores en este caso tengan una atención plena y una escucha activa. Observen a nuestra compañera cómo está debajo del agua, haciendo un tipo de meditación, haciendo un control de respiración, una apnea respiratoria. Y yo quiero que ustedes vean este concepto que Buen Día nos manifiesta este año. Y nos comenta que no hay tiempo para la improvisación, pues el costo puede ser muy alto y el reclamo histórico devastador. Quien no conoce su historia está condenado a sufrirla de nuevo. Les voy a pedir, por favor, que sigan conmigo esta dinámica. Relájense, coloquen su espalda, acomódense de nuevo en su asiento, colóquenla lo más atrás posible, acomoden sus glúteos, relajen sus hombros,
hagan un par de movimientos arriba abajo, roten el cuello, derecha izquierda, respiren lento y profundo, y eso quiero que lo aterricen para la charla de este momento, donde vamos a comenzar. Los quiero bien atentos, es una dinámica para salir del mundo exterior y para entrar en lo que hoy nos compete, el aprendizaje, el compartir ideas, el unificar criterios. En este caso, yo quiero hacer una propuesta. Es una propuesta en la cual ya estoy trabajando en mi universidad. Tengo la oportunidad de estar haciendo una investigación para tratar de incluir esta propuesta en el currículum docente. Saben, el objetivo es que ustedes, los receptores, conozcan o relacionen los fenómenos neurofisiológicos que ocurren durante la inmersión en agua, pero que las relacionemos con el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, la educación. Como objetivo específico, ustedes conocerán, analizarán e interpretarán todos los efectos y la importancia que tiene el utilizar este medio, no solo para la parte física, sino por la parte educativa, a nivel de la memoria, a nivel del aprendizaje, tanto cognitivo como motor. Esta es la propuesta que yo tengo. Fue una dinámica que entre docentes aquí en mi universidad hemos realizado. En algún momento he hecho algunos proyectos donde algunas de las personas que están presentes han podido colaborar, y no será la excepción para este otro proyecto que se llama técnica de enganche. La técnica de enganche busca impactar en el estudiante con una frase, con un sabías qué, para invitarlo a la investigación, para hacer un tema detonante en donde ellos sean partícipes de su propio aprendizaje, donde sean protagonistas del mismo. Y en este caso, el mío, yo creo que todos ustedes son especialistas en el medio acuático y deberán también saber esto. Pues yo se los quiero proponer desde este perfil. El medio acuático, como lo vengo mencionando, no solo favorece la recuperación funcional, el movimiento, todas las alteraciones fisiológicas, articulares y patológicas, ¿sí? No solo se queda ahí, sino que también facilita el aprendizaje. Yo lo quiero ver y lo quiero proponer como un facilitador, como un medio mediante el cual nosotros podemos obtener este tipo de beneficios, no solo a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel del movimiento, que en lo personal como fisioterapeuta es lo que más me compete, sino también la parte cognitiva, la parte de la memoria, pues es el ser de nuestra existencia. Esa es una propuesta que hice, por ahí tengo ya los documentos en donde con bases sólidas defiendo esta propuesta, más al final se las compartiré. Y bueno, siguiendo las metodologías pedagógicas, esta charla lleva por contenido una breve introducción. Hablaremos sobre un poco de los antecedentes, tanto del medio acuático como de otras áreas que han utilizado el medio acuático para estos efectos que fundamentalmente vienen a trabajar a nivel cognitivo, a nivel cognoscitivo, a nivel de la corteza prefrontal, algunos efectos en el hipocampo, en el encéfalo, y por supuesto algunas definiciones y conceptos que a lo largo de mi trayectoria he tratado de reclutar de cada uno de distintos autores, de distintos líderes que yo admiro y respeto mucho, y pues bueno, también bases, fundamentos teóricos, una hipótesis y por supuesto la conclusión. Trataré de comunicar de manera efectiva 40 minutos y al final dejaremos 10 minutos para preguntas, observaciones y aportaciones. Agradecería que siguieran esta dinámica, la cual utilizo siempre que estoy frente a grupos, siempre que tengo la oportunidad de hacer una formación de capacitación externa. Me interesa saber cómo está el perfil de mis receptores. Quisiera que ustedes hicieran una autoevaluación. ¿Sí? Esa es una evaluación diagnóstica si estuviéramos de manera presencial, pero ahora lo vamos a hacer a modo de autoevaluación. Y quisiera saber si ustedes conocen los mecanismos, si conocen las vías neurológicas que utiliza el aprendizaje, principalmente el cognitivo. Bueno, el motor ya lo hemos dicho, hemos hablado ahora mucho de fascia, de todos esos órganos especiales como los propioceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, que envían una información de manera aferente al sistema nervioso central y que es procesada y que encima tiene la capacidad de modularse para reflejarse en distintas respuestas, ya sean tanto positivas como negativas. Yo voy a hablar también de eso, de cómo una respuesta de tipo aferente se convierte en una eferencia significativa y que inclusive lleva a un proceso de regeneración, de reparación, de formación de sinapsis, de nuevos engramas, pero
Quisiera saber si ustedes conocen cuáles son las estructuras que están involucradas. Quedo atento al chat para que ustedes, si quieren y pueden, hacerse partícipes de esta charla, su nombre, de dónde nos están visualizando, de qué país, y por supuesto si tienen algún aporte sobre este tipo de cuestiones. La segunda es que si saben ustedes cuál es la importancia que tiene el enfoque biopsicosocial hoy en día. Y esto viene desde los temas de neurociencias. ¿Sí? Hoy en día no podemos ver solo a nuestro cliente o solo a nuestro usuario simplemente como un paquete de músculos, de piel, de fascia y de huesos, ¿no? Tenemos que verlo como un todo y ese es el objetivo hacia el cual quiero dirigir mi charla. Un enfoque biopsicosocial en el cual no solo se involucren los parámetros físicos, lo tangible, sino que también tengamos una conciencia a nivel sociocultural, socioeconómica, socioeducativa, emocional, ¿sí? Y bueno, si ustedes saben la importancia, los dejo ahí, atento al chat y espero que me coloquen también una expectativa. ¿Qué esperan de esta charla? ¿Qué esperan de este tema principalmente? ¿Y cuáles serían sus expectativas? Y por supuesto, saber cuál es el impacto que tiene, ¿no? El desarrollo de las competencias personales y profesionales. Antes que nada, saber cuáles son las competencias personales y cuáles son las profesionales. Van de la mano, una lleva a otra, pero una no se puede sin la otra, y así que todos, yo creo que aquí somos profesionales y hemos desarrollado tanto competencias personales que tal vez no conocemos, ¿no? Como la humildad, la empatía, el trabajo en equipo, la autoconfianza, el autoestima, pero habría que describirlas para hacer un análisis FODA de realmente cómo es que estamos a nivel personal y después ver de qué manera lo podemos transmitir a nivel profesional para con nuestros estudiantes, para con nuestros usuarios. Entonces, quedo pendiente al chat. Discúlpeme. Quiero hacer un pequeño abstract, ¿sí? Ya todos aquí conocemos los efectos fisiológicos de las propiedades físicas del agua, biomecánicas cardiovasculares, inclusive durante el ejercicio, pero aún todavía no nos queda claro la parte de las respuestas de las neuronas de orden superior, ¿sí? Estas respuestas de origen central, que todavía inclusive por los científicos e investigadores sigue siendo desconocida. Hace poco tenía una charla con un gran maestro que es investigador y que trabaja mucho en la parte del dolor, y me comentaba que inclusive todavía entre los grandes investigadores a nivel cerebral, a nivel estructural, por muchos estudios, por mucho que la tecnología siga avanzando, por los avances farmacológicos, por los avances neurofisiológicos, todavía no logramos comprender ciertas áreas, como por ejemplo la del dolor, ¿no? Sí, como fisioterapeuta pues hablamos mucho del dolor, y si nos preguntáramos en qué área exactamente, a punta de dedo, en el cerebro se encuentran las áreas que responden al dolor, la respuesta sería no se sabe, ya que este se comporta de distinta manera por la capacidad que tiene el mismo cerebro de reestructurarse de manera funcional y estructural. Y desde ese contexto, pues bueno, la vida sin memoria no es vida. Somos lo que recordamos, somos lo que nuestra memoria nos trasluce desde nuestra infancia hasta la actualidad, y por supuesto la inteligencia, sin la capacidad de expresarla o sin las competencias propias desarrolladas, pues no sería inteligencia. Lo mismo que el conocimiento, que no se comparte, no es conocimiento, o por lo menos yo soy de esa idea. También cabe destacar que la mente es maravillosa, sí, el cerebro humano es maravilloso, tiene múltiples cualidades, múltiples capacidades. De lo que no estoy de acuerdo es que digamos que existe una mente brillante, o al menos yo no me creo de ellas, o no me considero una de ellas. Espero que ustedes sí. Yo no creo que las mentes magníficas, que estos grandes científicos, que esta gente muy inteligente y superdotada surja de la noche a la mañana de manera espontánea. No lo creo. Lo que sí creo es que existimos personas como ustedes y como yo, que hacemos el esfuerzo por acercarnos a otras personas que nos puedan compartir ideas, que nos puedan compartir otras oportunidades, ideas que sean abiertas, que se conviertan en productos de trascendencia. Desde ese contexto, cabe destacar que el ser humano se rige de acuerdo a los estímulos que perciba del medio externo. Por ahí hay un gran debate hablando de un perfil socioeducativo,
que si el ser humano nace malo y es la sociedad quien lo convierte en bueno. Y viceversa, está la parte donde dice, no, no, el ser humano nace bueno, pero es la sociedad quien lo hace mal. Ahí también podríamos tener una excelente área de oportunidad para poder unificar criterios, para ver las aportaciones. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Recuerden que somos lo que comemos, sí, pero también somos lo que los estímulos externos nos brindan. El agua, ustedes saben toda la controversia, desde las aplicaciones y las modalidades terapéuticas. Sabemos que el agua fría, bueno, la cuestión del frío y el calor, llevan más de 40 años debatiendo entre qué es mejor, si el frío o el calor. Bueno, a nivel fisiológico vamos a encontrar distintos fenómenos, distintas respuestas, pero estos van a ir de la mano, ¿sí? No podemos decir que uno es mejor que el otro. Aquí, como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que prefieren? ¿El agua tibia o el agua fría? Ya vean todos sus beneficios, desde despejar la mente, relajar los músculos, aliviar la tensión, prevenir resfriados, estimular. Estaba leyendo yo en algo que les voy a compartir, como en mi país, en México, en 1980, se utilizaban los baños a chorro de agua fría, ¿sí? Baños sorpresa. Esto para que, bueno, para tratar la manía, para tratar la melancolía, no lo digo yo, lo decía Aristóteles ya desde tiempo atrás. Y pues bueno, aquí voy a entrar con esta breve reseña histórica. Ya también se habló de Hipócrates, este médico griego, que algunos otros curiosos que le hemos venido siguiendo la pista, hemos buscado su título de medicina y pues no lo hemos encontrado. Así que bueno, este médico griego, que los griegos se lo acuñaron, se lo apoderaron, comento que hay tallados y grabados de madera y en piedra de este individuo haciendo tracciones, haciendo manipulaciones faciales, pero bueno, los griegos se lo han apropiado por las múltiples aportaciones que ha hecho la medicina, desde el juramento hipocrático y otros más, ¿no? Aristóteles ya decía que el agua fría como un sedante, ¿no? Para la melancolía. Y aquí, vean, en mi país, en el siglo XIX, el agua tuvo un impacto en las enfermedades mentales. Celso lo describía anteriormente. Lo aplicaba agua para la locura triste, aleteo para el frenesí y el síncope. Estas actitudes, estas respuestas descabelladas que tenía el ser humano por esos tiempos y que la ciencia todavía no podía dar respuesta, pues bueno, así de vago era el tratamiento. Échale un chorro de agua y que se calme, ¿no? Modulaba el temperamento, modulaba la conducta, inclusive hay por ahí unos efectos de retracción facial, principalmente en el varón a nivel del escroto, lo que hacía que disminuyera el tamaño del miembro, lo que en él generaba un efecto de pena, de timidez, y desde ese momento podíamos ver los efectos en la modificación de la conducta y el temperamento. Ya para el siglo XVIII y el siglo XIX, esta disciplina de la aplicación terapéutica con el agua ya tenía bases fisiológicas modernas. Ya había algunos ideólogos que estaban haciendo sus aportaciones y que mostraban un conocimiento sólido sobre los distintos efectos, ¿sí? Se describían las cuestiones termocelulares y que eran sobre el sistema nervioso periférico. Se pensaba que la vasoconstricción y la vasodilatación en esto de los baños de contrastes producían una modificación refleja que subía por el asta posterior de la médula, se conducía por las neuronas de primer orden, llegaban a hacer relevo al tálamo, al hipocampo, al cerebelo y se hacían conscientes a nivel de la corteza somatosensorial y pues bueno, desencadenaban estos efectos, principalmente a nivel cardiovascular, lo hemos visto también a nivel cardiorrespiratorio y pues bueno, se decía que estos fenómenos que producía el agua se utilizaban principalmente en la absorción, en la digestión, decía antes que se modificaba el temperamento y por supuesto, a mí me llama mucho la atención esto de los baños sorpresa. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque bueno, investigando sobre todos estos tipos de órganos especializados que tiene el cuerpo para generar un mecanismo de modulación, cabe destacar que mi tema también va mucho con el tema de modulación, es una capacidad que tiene una plasticidad cerebral, un efecto de plasticidad cerebral que tiene el cerebro para poder dirigir esos estímulos, que pueden ser nocivos, pueden ser positivos,
se pueden reclutar a nivel de la memoria. Recordar que el aprendizaje y la memoria van de la mano. No puede ir uno sin otro. Y entonces, desde ese contexto, yo puedo indagar en que esos estímulos externos modifican el funcionamiento de la economía, sí o sí. No hay cuestión de bajar, no hay cuestión de subir, hay cuestión de bajar el temperamento. Hay cuestión de subir y elevar la circulación sanguínea por vía hematógena, por el fluido de todas estas proteínas, estas interleucinas, todos ese tipo de factores que generan una neuroprotección a nivel cerebral y que inclusive, decía, forman nuevos engramas, nuevas sinapsis, nuevo conocimiento, un aprendizaje significativo. Según Ausubel, para que haya un aprendizaje tiene que haber una emoción. Y de ahí viene la cuestión del aprendizaje significativo. Sigo haciendo hincapié en las enfermedades mentales, en la cuestión psiquiátrica, porque, como he dicho antes, hemos hablado de la fascia, de los propioceptores, femorreceptores, cardiovascular, cardiorrespiratorio, pero ¿qué pasa a nivel somatosensorial? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Puede un paciente con epilepsia verse beneficiado de ese tipo de actividades, de ese tipo de técnicas, de conceptos, de métodos, utilizando el medio cuántico? Las parálisis, la hipocondría, la manía, todos estos se van a ver modificados, principalmente a nivel de la salud mental, la conducta, con los efectos de inmersión en agua. ¿A qué nivel? Creo que todos lo sabemos. A nivel de la apófisis sigmoides es cuando obtenemos los efectos terapéuticos. ¿De qué me valgo para decir esto? Bueno, ustedes saben que al entrar en agua disminuye el flujo, la presión sanguínea, por lo que favorece la dilatación de algunas arterias. Hemos visto algunos estudios donde al entrar el agua, la femoral favorece una dilatación y el retorno venoso. La carótida también se dilata y lo que puede hacer que se produzca más óxido nitro. ¿Y para qué me sirve que la carótida se dilate y que genere un óxido nitroso? Pues bueno, a nivel cerebral, en estas microarterias, también tiene un efecto positivo. Al ensancharse las arterias se ve una vasodilatación, por ende hay un mejor intercambio de nutrientes. Estas proteínas, estas citoquinas, estas interleucinas, que más adelante les hablaré, que son propias de una microinflamación o una inflamación de bajo grado, en algún momento todos vamos a padecer. Desde los pilares de la salud, horas de sueño, actividad física, el medio ambiente, algunas lesiones, microlesiones, el propio ejercicio, genera este tipo de baja inflamación a nivel cerebral que vamos a ver que tanto es positivo como es negativo para la generación de este factor neurotrófico BNDF que se va a reflejar principalmente en la zona del hipocampo. ¿Y por qué el hipocampo? Porque bueno, pues ahí es donde se va a dar el aprendizaje. Y bueno, en el 93, en mi país, la hipocondría era moral y física. Se trataba de ver al enfermo como un entorno holístico, que dibujara al aire libre, que disfrutara a sus amigos, la familia. Actualmente yo a mis pacientes los pongo a pintar al aire libre con la cuestión de la arte terapia, el arte abstracto, que fueran una convivencia sana y que tuvieran las ganas de vivir, ¿no? De sentir, de poder disfrutar de esto que llamamos vida. Pero recuerden, la vida sin memoria no es vida. Tenemos los casos de Alzheimer y otras demencias seniles, ¿no? Y otro tipo de enfermedades mentales que no permiten este tipo de felicidad. Este protocolo se utilizaba en el 93. Eran 2 baños por semana. Los hacían baños a chorro, con agua fría, los ponían con toallas a sudar. Las clínicas de psiquiatría en esos tiempos tenían que tener una piscina, tenían que tener regaderas, tenían que tener grandes mangueras para bañar a ese tipo de personas de forma de sorpresa, ¿no? O sea, no les avisaban, simplemente llegaba el tratamiento y bueno, esto lo hacían 22 veces al mes con el fin de que generar efectos en la conducta, en modificar ese tipo de pensamientos, ese tipo de respuestas que por alguna alteración estructural estaban sucediendo en ese tipo de personas. Decíamos, los estímulos externos llegaban a generar en el cerebro un tipo de percepción. Se hacían conscientes y estos decían cómo podían desencadenar estas respuestas. Por ende, si hay una estructura alterada, como veremos aquí, ¿cuál sería de las principales causas de la disfunción del hipocampo? Pues vamos a ver respuestas negativas como la locura, la autolesión, el frenesí, el síncope. Y bueno, por esos días ya sabemos en la lactancia, en el porperio, en la caquexia, en la degeneración,
principalmente las enfermedades respiratorias, estaban contraindicadas estas técnicas. Lo que hoy en día, pues, se puede ver un eje distinto, ya que, bueno, hemos visto los efectos de la terapia acuática en unidad de cuidados intensivos, en pacientes post-COVID, en pacientes con tráqueo, con gastro, y vemos que no son del todo la contraindicación. No es absoluta, sino relativa y va de acuerdo al conocimiento, la experiencia y la formación de cada uno de los profesionales. Ya en estos tiempos se buscaba utilizar el agua de manera holística en niños irritables cuyos padres, por ejemplo, eran neurópatas. Decía que los hombres de negocio, bueno, la gente que quería ser un tipo de hombre de negocios exitosos, se beneficiaba del medio acuático para poder llevar a cabo sus proyectos a nivel intelectual, a nivel físico. Y fíjense, aquí me llamó mucho la atención esta frase, que decían que lo utilizaban en los estudiantes que estaban en exámenes o que padecían fatiga intelectual. Imagínense desde cuándo ya se viene hablando de su uso en pedagogía. Yo tengo la idea o estoy de la idea de que podemos utilizar el medio acuático con el fin preventivo, con el fin de intervención y con un fin más recreativo. En este contexto voy a indagar más sobre la parte educativa, donde quiero describir estos procesos cognitivos y de dónde parten para que al final cada uno de ustedes pueda utilizarlo como herramienta en sus distintas aplicaciones, en sus distintas profesiones y pues que quede como un input para más adelante poder volver a compartir un tema más concreto, con más bases fisiológicas y que pueda ser demostrable, ya que este es un terreno fértil y que en investigación, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, ya se viene demostrando la importancia que tienen las actividades acuáticas en el currículum escolar, en la docencia de educación física. Hay muchos educadores físicos que todavía no conocen la importancia y los beneficios de la actividad física dentro del agua. ¿Y por qué hablamos de actividad física y lo relacionamos con la actividad cognitiva? Porque sí o sí, el ejercicio físico, tanto en tierra como en agua, repercute directamente en la función cerebral. ¿Sí? Con esto, bueno, quiero pasar a algunas definiciones, algunos conceptos. Ya todos sabemos lo que significa hidroterapia, pero aquí quiero dividir como la hidroterapia o la hidrología general nos habla de baños, de duchas, de chorros, de envolturas y por supuesto en lo que yo creo que la mayoría en este momento somos expertos, la hidrocinesiterapia o la kinesiterapia, el movimiento, la actividad física dentro del agua, por supuesto que tiene libros y libros de bases de cómo demuestra sus efectos. Pero por parte de las actividades acuáticas está el deporte. Los deportes pueden ser sobre el agua y debajo del agua. Tenemos la educación acuática. También lo podemos ver desde el perfil de ocio y recreación. Hoy en día el ocio educativo ha tenido un gran impacto. A través de los entornos virtuales buscamos que el estudiante en sus momentos de ocio no lo esté echando a perder, realizando otras cosas que podrían ser abstractas para la sociedad, sino que lo utilicen los entornos virtuales en sus momentos de ocio para generar un aprendizaje. Eso por parte del ocio, ¿no? Y la recreación, pues bueno, ya saben, todo el mundo en el agua se siente feliz, desde las filosofías de James McMillan, que nos dice que es la alegría de estar en el agua. Más adelante voy a mostrar la imagen de un paciente en unidad de cuidados intensivos con tráqueo y quiero que vean su cara y me van a decir si este paciente está sufriendo realmente o está siendo beneficiado de los efectos del agua. Aquí un par de imágenes de todas las actividades acuáticas, porque no me estoy metiendo con fisioterapia acuática, me estoy metiendo con actividades acuáticas. Todo lo que se pueda hacer en el agua y todo lo que hagamos en el agua va a tener un aprendizaje significativo, siempre que haya una emoción. Aquí podemos ver actividades grupales, podemos ver el surf, podemos ver el buceo, el waterpolo, y así como esos hay muchas más actividades, que inclusive podemos nosotros ir variando de acuerdo a nuestro contexto y a nuestras características. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención ese rato el ejercicio vertical, ¿sí? Todo esto del fitness acuático, lo relaciono mucho con mi tema, porque vuelvo a repetir que el ejercicio y la actividad cerebral sí o sí están relacionadas. Es más, yo les voy a enseñar cómo al hacer ejercicio
podemos generar un aprendizaje motor, una memoria y un aprendizaje cognitivo, ¿no? Para poder llegar a resolver conflictos, desarrollar competencias. Lo más importante, el desarrollo integral, no solo como profesionales, sino como personas. Aquí, a modo de base y fundamentos teóricos, este texto nos dice que el medio acuático es un medio extraordinario para generar un input propioceptivo. ¿Qué es esto? Un reseteo, ¿sí? Es información sensitiva. Como ustedes saben, somos seres sensitivos. Todo el tiempo estamos percibiendo, todo el tiempo estamos sintiendo. En estos tiempos, por parte de todos, creo que se ha perdido el contacto manual, el contacto físico, el mirarnos a los ojos y ver el rostro, solo ver un cubrebocas. Eso es lo que el esquema corporal del medio acuático puede ofrecer como una representación de uno mismo, la autoestima y otros conceptos que se pueden ver ahí discriminados entre los estímulos externos que van a llegar a modularse al cerebro. Y en ese contexto podemos saber siempre que el medio acuático es un ambiente externo, ajeno al nuestro, que es la Tierra. Por eso es normal que existan miedos, que exista inseguridad, pero precisamente este tipo de estímulos y con estrategias específicas van a lograr que las actividades planeadas en el medio acuático logren tener un impacto significativo en tierra o en seco, como lo vamos a ver ahora. Y bueno, la cuestión de las vías ascendentes implica la capacidad de transducir, de convertir un estímulo mecánico en un potencial eléctrico, el cual se codifique y se conduzca por toda la médula, ¿no? Tenemos el asta posterior, en el cual el ganglión posterior decusa durante la sustancia gris, hace un cruce y después sube a neuronas de segundo orden, en donde son percibidas y hechas conscientes a nivel de los núcleos. Sabemos que los núcleos están conectados ahí con la sustancia negra, que tiene gran importancia y relación con el hipocampo para la cuestión del aprendizaje y la memoria. Ahora les voy a hablar de un par de memorias, pero antes quiero que sepan que el aprendizaje nos sirve para la adaptación, la supervivencia en el proceso de enseñanza, aprendizaje o educación. Van a haber factores de crecimiento a nivel cerebral, la proliferación celular, el restablecimiento del funcionamiento y por ende, de lo que les quiero hablar es la memoria declarativa. ¿Cuál es esta memoria declarativa? Pues bueno, es el relato de quiénes somos. Es mi yo interno, es mi contexto, es mi expresión, es lo que yo soy, es lo que nos hace recordar cómo montábamos la bicicleta, cómo jugábamos las canicas, en México el yoyo, el avioncito, todos nuestros recuerdos más preciados, la familia, inclusive el cerebro es tan inteligente y tan modificable que en cuestión de recuerdo y relacionado con el dolor, podemos nosotros sentir un dolor que en el momento en el tejido no está, pero tanto es su modificación que si yo recuerdo un antecedente traumático, que fue incómodo, que fue desagradable para mí, por lo menos unos segundos puedo percibir ese dolor. Desde ese contexto vamos a hablar que es la memoria declarativa. Y por supuesto también se relaciona con la memoria episódica. Es esto que les comento. Algún recuerdo, algún mal recuerdo, alguna experiencia que yo haya tenido, que haya sido desagradable o que haya sido muy fuerte, así como un recuerdo positivo, como mi primer beso, por ejemplo, o como mi primer ingreso al medio acuático. Estas experiencias significativas tienen mucho que ver con ese tipo de memorias y ¿qué creen? Se llevan a cabo en esta estructura, justo en el lóbulo temporal medial, donde la creación de nuevos recuerdos, tanto episódicos, porque nos hacen recordar a nivel de este hipocampo, que es principalmente segregado por factores de neuroproducción, BNDF, por sus siglas en inglés, Brain Neurotransmitter Factory, y nos habla que beneficia o tiene sus estímulos a la hora de codificar de manera espacial y temporalmente los recuerdos, tanto los negativos como los positivos. Y claro, por supuesto, existen los trastornos de la memoria episódica, y ahí tenemos, por supuesto, el Alzheimer. El hipocampo está sufriendo. ¿Cuáles son de las primeras estructuras que sufre? El hipocampo, ya que el tejido graso
por este acúmulo metabólico de algunas sustancias, de algunos factores que no pueden ser bien codificados o bien direccionados, comienza a tener un sufrimiento tisular y se va a ver primero a nivel de la corteza cerebral o la corteza somatosensorial, donde hay una inflamación de bajo grado. Esa inflamación de bajo grado va a provocar que el suministro hematógeno de proteínas que desencadenan factores de neuroprotección, que no solo son como el BDNF, sino como el IgG, el N3, N4, que ahora les voy a comentar, pues bueno, tiene este deterioro progresivo y no solo tiene que ver con factores externos, como lo comentaba, sino factores químicos y factores intrínsecos. Nuestro mismo metabolismo, la cuestión renal, la cuestión metabólica. Yo quiero aterrizar este tema pedagógico o este tema del aprendizaje cognitivo y motor no solo en un tipo de población, sino ver que desde todas las etapas evolutivas podemos vernos beneficiados en bebés, en niños de preescolar, en educación primaria, en nivel básico, nivel medio superior y en nivel superior. ¿Sí? Desde ese contexto, entonces, vamos a encontrarnos también con adultos. ¿Y qué va a pasar con el adulto? El adulto promedio va a presentar varios de estos deterioros. Varias de estas afecciones a nivel del hipocampo van a estar mediadas por patologías básicas, por cuadros cronológicos, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades crónicas degenerativas, artrosis, artritis. ¿Sí? En cambio, vamos a encontrar también niños con alteraciones en la conducta, el desapego en la escuela, tener 2 o 3 conflictos de aprendizaje. Y desde ahí vamos a ver cómo la corteza cerebral tiene un tipo de modulación. Puede hacerlo de manera cutánea, puede hacerlo de manera visual, puede hacerlo de manera auditiva, o puede hacerlo de manera que combine todas esas estrategias. Aquí, por ejemplo, vamos a evidenciar la actividad de Golgi, el grupo muscular, como se ha venido haciendo siempre. El simple hecho del contacto y la exterocepción que hoy en día se ha perdido, como cuando en la Edad Media se perdió por la peste negra, hoy en día volvemos a carecer de este contacto. Por eso es importante que ya regresemos a los espacios formativos. Es importante que volvamos a tener esta interacción, esta socialización, este desapego que, por ejemplo, en etapas evolutivas, como en la cuestión de preescolar, es muy impactante. Sí, va a tener un fuerte impacto, ya que cuando el niño en la etapa evolutiva llega al kinder, es cuando atraviesa el proceso de desapego de los padres de familia. En su primer contacto en preescolar ya no está con los padres y es un desarrollo cerebral, una modulación que busca las estrategias de socialización, de relacionarse con otras personas. Y podemos ver que a nivel básico o preescolar es donde va a tener mayor impacto esta pandemia actual, todo este tipo de cierre de escuelas, de deficiencias a nivel de estrategias de aprendizaje. Y no solo eso, sino también la capacitación por parte del profesional docente para no actualizarse o para no generar ese tipo de cambios, ese tipo de estrategias que logren fomentar el aprendizaje significativo. Desde este punto de vista, las metodologías del aprendizaje, los modelos educativos actuales siguen siendo, por otro lado, el modelo tradicional, donde la persona que está enfrente es quien tiene la única verdad. El alumno es una persona sin luz, no puede opinar, no puede comentar, no puede interactuar. Ese modelo ha cambiado y eso lo debemos de saber quienes estamos frente al grupo, porque somos los responsables de la formación de nuestros futuros ciudadanos, de personas, de humanos que tienen que fomentar valores. Existen los valores familiares, existen los valores sociales. En casa, papá, mamá, abuelita comparten, transmiten valores y qué bueno que lo sigan haciendo, pero todo fuera bien si el niño o el individuo se fuera a quedar en su casa. Pero no, el individuo va a salir a la calle, va a elegir a nuestros gobernantes y por ende ocupa a un profesional que se haga responsable de su formación en valores sociales. ¿Y quién crees que es esa persona? Pues quien está frente al grupo. Quienes hemos decidido ser docentes, quienes hemos decidido formarnos. Si en el área de la salud estamos obligados a estar en formación continua, yo creo que en el área del aprendizaje o de pedagogía estamos obligados. Yo por ahí he estado compartiendo esta frase que me gusta mucho decirlo, a veces es parte de mi alter ego, pero considero que la formación continua garantiza el éxito pleno, la salud y por supuesto el aprendizaje. No hay más, tenemos que estar en formación continua.
ya que como lo dije en un principio, todo el tiempo estamos aprendiendo. Cuando dejamos de aprender, todo el tiempo estamos siendo maestros y todo el tiempo estamos siendo estudiantes. Hay una gran diferencia entre la palabra estudiante y la palabra alumno, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo el gusto y el honor y el orgullo de decir que ya no formo alumnos. Yo lo que ahora formo son estudiantes. ¿Por qué? Porque desde ese contexto la diferencia entre un alumno y un estudiante es que el alumno, ¿no?, como lo mencioné antes, es sin luz, sin voz ni voto. Y ahora yo lo que formo es estudiantes y los invito precisamente a que modifiquemos este lenguaje para que el contexto cambie. Si cambiamos el lenguaje, puede cambiar el contexto desde el aprendizaje. Ya no son alumnos, son estudiantes, los cuales vamos a invitarlos a investigar, vamos a invitarlos a ser protagonistas, vamos a invitarlos a que ellos sean los protagonistas del aprendizaje. Ya no les damos todo en la mesa, el bonche de hojas, los libros, y les decimos, léelos y te veo para el examen. No, no, les ponemos las herramientas y solamente somos sus guías, los vamos guiando, ellos mismos van desarrollando su propio aprendizaje. Bueno, vean esta imagen como una sinapsis tan compleja. Se ha calculado aproximadamente 100 trillones en el cerebro y ese tipo de conexión interneuronal tiene mucho que ver con el desequilibrio de algunos sistemas durante una inflamación de bajo grado, como por ejemplo el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmunológico es el primero que va a estar sufriendo. ¿Y por qué menciono esto del sistema inmunológico? Porque he mencionado que durante el aprendizaje, durante el ejercicio, hay una fatiga cerebral, hay una fatiga de estos sistemas, de todas estas conexiones que al verse como una máquina, como un motor que está trabajando, comienzan a ver sus deficiencias. Y como todo motor de un carro, requiere un poco de gasolina, ¿verdad? Entonces, el primero que va a estar sufriendo de estos sistemas es el sistema inmunológico. ¿Y cómo se va a manifestar el sistema inmunológico? Produciendo glóbulos blancos, produciendo sustancias pre- y proinflamatorias, principalmente la sustancia P, va a estar ahí acumulada en las principales terminaciones nerviosas a nivel de la corteza somatosensorial. Yo soy psicoterapeuta, me gusta mucho hablar de mi experiencia clínica y aquí yo creo que algunos me entenderán. Por ejemplo, en el paciente con secuelas de EBC, un paciente con ictus cerebeloso, no podemos verlo solamente en la parte de la estructura, ¿no? Sino podemos ver qué hay a nivel de la corteza somatosensorial. En ese evento cerebrovascular, ¿sí? Venas en el cerebro, flujo de sangre en el cerebro, que hubo un desequilibrio, van a haber un proceso inflamatorio y va a ser de bajo grado. Y ahí va a actuar el sistema nervioso y, por supuesto, el sistema endocrino. El sistema nervioso se rige de dos sistemas para mantener la homeostasis. Y es el sistema endocrino durante la secreción de sustancias que van a ser segregadas para la reparación tisular e ística de muchas de las estructuras, y el sistema nervioso, que va a estar regulando estas secreciones mediante los estímulos nerviosos pertinentes en cada una de las glándulas para poder llevar a cabo este equilibrio. Y por supuesto el sistema inmunológico, quien va a mandar a todas estas proteínas que van a estar atacando, que van a estar reparando y que van a estar propiamente modulando esta inflamación, porque volvemos a hablar de modulación, que se va a estar llevando a cabo en la corteza somatosensorial. Aquí podemos ver que el factor de necrosis tumoral alfa está muy relacionado con la proteína C y que es reactiva, y en la fase aguda las toxinas generan una inflamación, un proceso inflamatorio donde también están actuando las interleucinas. Va a haber un aumento de infiltración de células inmunes, los macrófagos, los linfocitos. He hablado antes que esos van a ser quienes van a venir a reparar esta inflamación de bajo grado y que inclusive no solo van a ser provocadas por un desequilibrio del sistema a nivel patológico, sino que también van a haber factores como el ejercicio, el cual va a generar una neuroinflamación, el ejercicio, otros órganos y sistemas, principalmente a nivel de músculo, que es lo que quiero relacionar, la actividad motora con la actividad cognitiva, la contracción muscular, va a desencadenar un tipo de inflamación a nivel cerebral, principalmente a nivel de la corteza prefrontal y frontal, quien es la encargada de procesar todos
los conceptos de inhibición, de hacernos conscientes, de no actuar por instinto. Podemos ver cómo algunos mamíferos, ¿sí?, actúan por instinto, ¿sí? Lo que nos diferencia de ellos es esta parte, la corteza frontal, y es inhibidora por excelencia. Es la que me dice que yo ahora me presente frente a ustedes vestido y no sin rostro, porque existe un pudor, existe una inhibición y que es regulada y mediada por todos estos mecanismos. A nivel cerebral se va a ver afectada por el sistema renal, por el sistema muscular, obviamente por el sistema hematógeno. El hígado también va a tener algunos mediadores que van a ser segregados cuando la función metabólica tenga algunas alteraciones, algunas disfunciones. Y pues bueno, venimos a la parte donde quiero hablarles de la parte donde el hipocampo tiene un papel importante en el aprendizaje. La memoria a largo plazo y a corto plazo también se refleja en esta área, y la producción de BNDF o factor de neuroprotección va a ser la encargada de regularlo. Aquí vamos a ver que este factor ayuda en la supervivencia de las neuronas existentes, fomenta la neurogénesis y la simpatogénesis, modula este metabolismo del cual les hablo, que muchas veces en pacientes con diabetes, pacientes con secuelas de evento cerebrovascular, algunas otras enfermedades crónicas degenerativas, artrosis, artritis, enfermedades desminimizantes, van a generar este cambio, este sufrimiento de los tres sistemas alternos. Y va a repercutir directamente en la corteza somatosensorial, lo que nos va a llevar a cabo una deficiencia en el aprendizaje, el estado de ánimo, ¿sí?, la autoestima de la persona. Y entonces, si yo tengo estos factores, conozco estos factores, ¿creen que yo puedo transmitir un contenido para que exista un aprendizaje significativo? No, y es que esto lo podemos ver siempre en los espacios formativos. Los espacios formativos me refiero a las aulas. Ya en este contexto, en el siglo XXI, ya no hablamos de aulas, hablamos de espacios formativos. Y hablamos del aprendizaje también fuera de los espacios formativos, en donde yo quiero aterrizar estos factores de neuroprotección, de neurogénesis, para migrar al aprendizaje del espacio formativo, fuera de los espacios formativos, e introducirnos al medio acuático, como la mayoría de nosotros hemos hecho, migrando técnicas en seco, que las hemos podido aterrizar en el medio acuático y, por supuesto, integrar para el bienestar de nuestro cliente, nuestro usuario, nuestro estudiante o nuestro paciente. Ya han visto también que en nuestros días la hidroterapia es considerada de manera holística una intervención según la clasificación internacional de la discapacidad y la salud, por las distintas publicaciones que se han hecho y que han demostrado su efectividad. Sí, todo esto a nivel ortopédico, biomecánico, ya hablamos de esto, no me voy a detener. Quiero regresar a esta parte donde las disfunciones del hipocampo tienen su impacto. En los procesos neuroinflamatorios, decíamos, esclerosis múltiple, diabetes, en los procesos crónicos degenerativos, hablando de etapas evolutivas, desde un infante hasta un adulto mayor, va a haber un espectro de ese tipo de alteraciones en donde el cerebro tendrá la capacidad en conjunto del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico de generar una modulación para que se generen propiamente este tipo de factores que puedan interactuar en respuestas no solo motoras y físicas, sino en los desórdenes psicológicos a nivel de depresión, ansiedad, estado de ánimo, toda la cuestión emocional, toda la cuestión sociocultural, los valores, que hoy en día si hablamos de valores, educación y cómo poder llevarlos a cabo, podemos ver que el deporte siempre ha sido la clave, la actividad física. Pero ¿qué pasa si migramos este concepto al medio acuático? Pues bueno, también existe la teoría de que en el deporte está el trabajo en equipo, algo muy importante. De hecho, en pleno siglo XXI es una de las principales competencias, es lo que como humanidad ahora nos ha levantado de este ataque, de esta bofetada que nos ha dado esta pandemia a nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias. Todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba tranquilo, todos estábamos en los espacios formativos. Y viene esta ola a nivel social, a nivel cultural, emocional y de valores, y nos enseña que no estamos preparados y que no estamos fomentando correctamente y que no podemos ser humanistas 100% sin estas bases. Desde esta otra perspectiva, aquí el cerebro genera todo este conocimiento, todo este aprendizaje y lo lleva a cabo de algunos factores
de neuroprotección, varios sistemas los cuales se ven involucrados en el aprendizaje motor, en el aprendizaje cognitivo. Y pues bueno, aquí Estrada en el 2012 nos dice que durante un proceso de lesión cerebral se activan respuestas para inducir daño cerebral, la neuroinflamación o la inflamación de bajo grado. Pero al mismo tiempo también se llevan a cabo procesos y respuestas protectoras que mejoran la integridad y la funcionalidad. Esto es la modulación. Podemos hacer modulación de manera verbal. ¿Cómo podemos hacerlo? No, en fisioterapia no somos el profesional correspondiente para acompañar a una persona en un proceso psicológico, pero sí podemos redirigir con algunas frases, con algunas palabras, el estatus de esta persona, el estatus emocional. También podemos modular con estímulos visuales. Podemos hacer, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, la maestra Montessori nos habla de cómo tener toda el aula preparada para poder distintos estímulos visuales y táctiles para que el niño pueda llevar a cabo el desarrollo motriz, el desarrollo cognitivo, social, afectivo. Y podemos hacer modulación con nuestras manos en terapia manual. Yo soy terapeuta manual, me dedico a eso todos los días. También me muevo en el área de fisioterapia invasiva y hago modulación percutánea. Todos estos estímulos periféricos van a desencadenar y van a terminar ¿dónde? Pues en este órgano esencial que es el cerebro, cuyo fin y cuyo, en estricto rigor, tiene la función de equilibrar, ¿sí? Para ello hay que llevar a cabo el desarrollo de estas competencias, el desarrollo de esas habilidades. Y como un poco más de evidencia, en el 2018 se concluyó en Holanda que hay varios ensayos clínicos donde la bioterapia tiene evidencia científica tanto en bajos, medios y grados altos, ¿no? Otros estudios nos hablan sobre la efectividad del ejercicio aeróbico, induciendo a cambios en la función endotelial. Lo que les hablaba sobre la dilatación de ciertas arterias, sobre la producción de cierto óxido nitroso. ¿Y de qué me sirve que se dilate la arteria? ¿De qué me sirve que el óxido nitroso se produzca? Pues bueno, como les decía antes, es un motor que está trabajando, al cual se le da una inyección de gasolina y arranca, ¿no? Vuelve a lubricar la zona, vuelve a estimular, vuelve a crear proyecciones. El cerebro es totalmente plástico, se habla de una neuroplasticidad, de formación de engranas, de simpatogénesis, de neurogénesis, de reparación tisular, de reparación ística, y se lleva a cabo durante el ejercicio por el exceso de contracciones musculares que a nivel inflamatorio van a realizar un fenómeno inmunológico a nivel del cerebro y que induce a cambios en la función endotelial. Aquí tenemos 4 factores que es de neuroprotección que se hacen durante el ejercicio. La BDNF, que promueve la regeneración nerviosa, la curación cerebral, la protección contra la atrofia, conduce la función cognitiva, y no lo digo yo, lo dice Becker en el 2016. Adamovich en el 2013 nos dice que la PGC-A nos previene el desgaste muscular y los procesos que van encaminados a la reparación celular. Y además, por supuesto, promueve la eliminación de glucosa. Esto a nivel metabólico, en la eliminación de ácidos grasos, los cuales están afectando los sistemas tanto renales, hepáticos y por supuesto que repercuten directamente en el adipocito, principalmente a nivel de la corteza somatosensorial, favoreciendo o modificando el proceso inflamatorio y los procesos de neuroprotección. Aquí Serraga, en un estudio más actualizado, en 2017, nos dice que la IGF protege las células nerviosas y musculares después de una lesión, pero también después del ejercicio. En los derrames cerebrales, en algún trauma directo en la cabeza, se liberan en los hepatocitos para ingresar al cerebro por vía hematógena. Todas estas proteínas pues, van a generar también algunos otros neurotransmisores, las endorfinas, toxinas, oxitocinas, y van a generar un tipo de relax, ¿no? Un tipo de calma a nivel cerebral, lo cual va a permitir que durante la inmersión en agua el cerebro se relaje. Por aquí, bueno, a ver, vamos por todo aquí. N3 y N4 estimulan el crecimiento y la diferenciación de muchos tipos de neuronas y, por supuesto, la sinapsis. Y aquí, Walk nos dice que cuando hay contracción muscular constante, el cerebro llega a una microinflamación en la célula y que regula los procesos, lo que liberan las famosas interleuquinas y las citoquinas. Estas atraviesan el endotelio, viajan por todo el torrente sanguíneo, llegan al cerebro e inducen al factor neurotrófico.
derivado del cerebro, este que se encuentra en el hipocampo, un hipocampo que es el encargado del aprendizaje, de la memoria y de algunos otros factores de modulación en la conducta, principalmente en coordinación con el sistema límbico y los recuerdos, va a tener una modificación en la conducta. Ya para concluir, Walk en el 2017 nos dice que a mayor masa muscular, mayor número de citoquinas que se van a ver involucradas durante la contracción muscular y que estas van a viajar al cerebro generando una mayor producción de BNDF, por lo que la circulación cerebral aumenta durante el ejercicio aeróbico con un promedio del 7% a nivel del hipocampo. Sí o sí hay una relación cardiovascular con el ejercicio físico. ¿Y cómo lo podemos relacionar con la educación? Pues bueno, fomentar la educación, fomentar el deporte, fomentar la educación física son las claves para el desarrollo integral, el desarrollo personal y, por supuesto, profesional. Nos dice Becker en el 2016 que al entrar al agua, y es que también hace un tiempo se habló por ahí de terapia mojada, en el cual discrepo un poco, porque aunque sí son muy efectivos todas las propiedades físicas del agua, podemos ver en esta charla que les propongo que con el simple hecho de que una persona entre al agua a nivel de la apófisis sigmoides, ya está teniendo un efecto cardiovascular, un efecto endotelial, se está llevando a cabo un efecto parasimpático, el cual disminuye la liberación de citoquinas inflamatorias. ¿Y de qué nos sirven las citoquinas inflamatorias? Bueno, existe también el aumento del simpático, el cual las aumenta. Entonces, va a haber un contraste